Vamos a hablar ahora, siguiendo las unidades osteomuscular, vamos a hablar ahora del sistema muscular. Cómo se forman todos los músculos del cuerpo. Y que sería prácticamente ya lo que nos queda para que lleguemos a ser un órgano, una estructura funcional y podamos llevar a ese bebé a un parto normal. ¿Cómo se forma todo este sistema de músculos del cuerpo? Bueno, recordemos, siempre debemos recordar que todo esto empieza con el disco germinativo trilaminar. Y el tejido muscular se va a formar a partir de ¿dónde? Del mesodermo. ¿Sí? Excepto, toda regla tiene su excepción. Todos los músculos del cuerpo se forman del mesodermo, excepto dos partes. Los músculos intrínsecos del ojo. Las células mioepiteliales de la mama y las células mioepiteliales de las glándulas sudoríparas son de origen ectodermal. Los músculos intrínsecos del ojo vienen del neuroectodermo. Cuando se formó la vesícula óptica, de esa vesícula óptica que derivada del piso del diencéfalo se me va a formar entonces los músculos intrínsecos del ojo. Y las células mioepiteliales de la glándula mamaria y de las glándulas sudoríparas son de origen ectodermo superficial, vienen de la epidermis. Todos los demás músculos, el que a usted se les ocurra, viene del mesodermo. Ahora hay que ver de cuál mesodermo viene. Las células mesenquimáticas se diferencian en mioblastos, que son los precursores del tejido muscular. Entonces, hay unos elementos que nosotros debemos recordar, que se llaman elementos morfogenéticos del músculo, que existen durante el desarrollo del embrión, unos procesos que son básicos para que ese músculo tenga la forma y tenga la disposición que debe tener. El primer elemento se llama cambio de dirección de las fibras musculares. Ejemplo de los músculos oblicuos. Imaginémonos que nosotros tenemos un cubo, ¿sí? Y ese cubo, dependiendo de cómo lo dividamos, vamos a formar diferentes estructuras. Por ejemplo, los músculos oblicuos, o más fácil para ustedes, los intercostales. Si yo lo parto en tres, tengo los músculos intercostales. Ya tengo tres segmentados. Si yo le cambio las fibras, la dirección de las fibras, como si fuera el cubo Rubik, pues tengo uno que van hacia allá, otro que va hacia acá y otro que quedan en horizontal. Entonces tengo cambio de la dirección de las fibras. División longitudinal de la masa muscular. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es un músculo largo, porque hago que se unan elementos, esos cubos, se estiren y me formen un gran músculo. La división tangencial del miotoma, por ejemplo, el de los intercostales. Tengo ese cubo, yo lo parto en la misma dirección y tenemos los músculos intercostales, el externo, el medio y el interno. Tenemos entonces fusión de miotomas sucesivos. Ese cubo, que yo les he nombrado, se une con el cubito del lado abajo. ¿Se recuerdan los esclerotomas? Que eran derivados de los somitas. Esto igualmente sucede con los miotomas. El cubito de arriba se une con el de abajo, se cubre con el de abajo. ¿Y qué tenemos? El músculo recto anterior del abdomen. Tanto uno derecho como uno izquierdo. Degeneración total o parcial de este segmento. Por ejemplo, un ejemplo de degeneración sería el músculo esternal. Nosotros tuvimos un músculo aquí. Así como tuvimos un músculo recto anterior del abdomen, tuvimos un músculo esternal. Pero en nosotros, en no es funcional, se obliteró. Pero tenemos uno que involuciona total o parcialmente, que es el músculo occipito frontal. Era un músculo que teníamos nosotros aquí. Él se transforma, se degenera y forma la aponeurosis. Por eso es que quienes les persisten el resto de eso, te pueden mover el cuero cabelludo, porque como un músculo esquelético, y tú ves que mueven el cuero cabelludo y no forma como de comedia. En los animales, en los mamíferos, en los caninos, ellos pueden mover ese músculo que les sirve para estado de alerta. Entonces, estos son los 6 elementos que participan en la morfogénesis del músculo. Dependiendo cómo juguemos con ellos, vamos a tener la forma o la configuración de esos músculos. Ya por histología, ya ustedes saben que los músculos histológicamente se clasifican en tres tipos.
una musculatura estriada, lo llamamos músculo estriado esquelético, la musculatura visceral, que es o llamado músculo liso, y la musculatura estriada cardíaca. Cada uno de ellos tiene una función diferente. El estriado esquelético es músculo generalmente en su gran mayoría es voluntario. La musculatura visceral o lisa responde más al sistema simpático y parasimpático, y la musculatura estriada cardíaca tiene su propio sistema autónomo y no es de dominio voluntario, sino que tiene un sistema de activación que es lo que le da los latidos, la contracción, la sístole y la diástole del corazón. Vamos a ver de dónde se forman todos estos señores. La musculatura estriada, ¿cuál es el origen embriológico de ellos? Los mioblastos que forman los músculos esqueléticos pueden derivar, y ya lo hemos visto nosotros en otras clases, de los arcos branquiales para formar la musculatura de la cara, de los miotomas de los somitas para formar la musculatura del tronco, y de la hoja somática del mesodermo lateral o mesodermo ventral, que me va a dar origen a la musculatura de los miembros, tanto superior como inferior. Entonces tenemos la cabeza, el tronco y las extremidades, que me van a formar, dependiendo del músculo que estamos hablando, ya sabemos que se va a originar de cualquiera de estos tres elementos que tienen que ver con mesodermo. La musculatura lisa visceral, ¿qué es? La musculatura lisa, el nombre lo dice, visceral, es porque tiene que ver con las vísceras del tóraco abdominales. Se diferencia del mesénquima esplásmico que rodea el endodermo del tubo digestivo primitivo y sus derivados. Entonces, ese mesodermo esplásmico se va a diferenciar en la musculatura lisa. Si es el que rodea el esófago, pues va a formar la musculatura del esófago, la musculatura de los bronquios, la musculatura de la laringe. Van a dar origen a esos elementos. La musculatura lisa del estómago, del colon, duodeno, la musculatura lisa de la vejiga, que sabemos que viene también ya del intestino primitivo, la porción de la cloaca. Entonces todo eso se va a formar de mesénquima esplásmico. Y la musculatura cardíaca viene del mesodermo esplásmico también, del otro, igualito, sí, pero el mesodermo esplánico que rodea el corazón primitivo. Ese mesodermo esplánico que rodea el corazón primitivo va a formar lo que llamamos el manto mioepicárdico, que se va a diferenciar en el miocardio y en el epicardio. Entonces se va a formar este mesodermo esplánico que rodea al corazón primitivo. Bueno, y esto para recordarlo de los miotomas. Recuerden que nosotros teníamos los somitas desde la región occipital hasta la región de la coxigia, hasta la cola, y que estos somitas se nos iban a diferenciar en esclerotomas para formar lo que es la columna vertebral, y se nos iban a segmentar en dermatomiotomas para formar la dermis del tronco y los miotomas. Pues estos miotomas también se van a ubicar en bloquecitos, y cada uno de esos bloquecitos va a formar los miotomas, y aquí tenemos los miotomas de los arcos branquiales, los miotomas preóticos, óticos delante del oído, y todos los miotomas de los somitas. Entonces, vamos a ver de dónde se forma la musculatura de la lengua. Los músculos de la lengua se forman de los miotomas, de los 4 miotomas occipitales. ¿Qué va a pasar? Vean dónde están los miotomas occipitales, y esos miotomas, células de esos miotomas occipitales van a migrar hacia el piso de la boca primitiva, hacia el estomodeo. Se van a ubicar ahí y se organizan para formar la lengua, para formar la musculatura esquelética, la musculatura estriada de la lengua. Entonces se forma la musculatura de la lengua de los somitas, y ellos, dependiendo, van a recibir la inervación que les corresponde, como ustedes la vieron en sus respectivas clases. ¿De dónde se forman los músculos oculares? La musculatura extraocular, como lo ven en la clase, corresponde al globo ocular. La musculatura extrínseca del globo ocular son mioblastos, ¿sí?, que se originaron de somitas. Vean el cuento. Se forman de somitas occipitales.
células de esos somitas occipitales migran y se van a ubicar por delante del esbozo del oído primitivo. Y se van a llamar somitas preóticos, porque están por delante del oído. Después sucede una segunda migración y esos somitas preóticos se van a ubicar alrededor de la vesícula óptica. Entonces, no es que llegaron directamente al ojo, sino que una primera migración descansan por delante del oído primitivo y después una segunda migración para ubicarse al lado de la vesícula óptica. Ok, esto ya está demostrado. La musculatura extrínseca, es decir, los músculos de afuera, los rectos, el recto superior, el recto inferior, el externo, el interno, y el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Pero la musculatura intrínseca, como lo dijimos ya en láminas anteriores, del globo ocular tiene origen, se forma del neuroectodermo, que va a dar origen a la copa óptica. ¿Ok? Sigamos. Los arcos branquiales, se recuerdan ustedes en esta etapa del embrión, finales de la cuarta, quinta semana, que son mamelones de tejido mesenquimático que están rodeando al estomodeo o boca primitiva, se van a organizar como arcos branquiales y estos arcos branquiales van a tener derivados. Hemos hablado de que da derivados óseos, hemos hablado de que da derivados vasculares, da derivados nerviosos o está inervado por elementos específicos y va a dar derivados musculares. ¿Estos cuáles son? Por ejemplo, el del primer arco o arco mandibular, ¿qué músculo va a dar origen? Va a dar origen a los músculos de la masticación. Y como ustedes por anatomía se saben cuáles son todos los músculos de la masticación, cualquiera que nombren está bien. Por ejemplo, el temporal macetero, el diente anterior del digástrico, el miloioideo, el músculo del martillo y el periestafilino. ¿Quién inerva estos músculos? El quinto nervio craneal, el trigemio. El segundo arco se llama ioideo. Ya el nombre me está diciendo que es el que acuerdan cuando formamos el hueso ioide. ¿A qué músculo va a dar origen? Al músculo del estribo, el estiloioideo, el diente posterior del digástrico, el auricular y el músculo de la expresión facial. Por eso este arco también se le llama el arco facial. Si esta es la expresión facial, el de la mímica me va a estar inervado por el séptimo nervio craneal, que es el facial. El tercer arco va a dar a los músculos estilofaringios y parte de los músculos faringios superiores, y como es de los faringios, va a estar inervado por el gloso faringio o noveno nervio craneal. Cuarto y quinto arco, los músculos faringios inferiores y laringios y la musculatura estriada del esófago. Y estos señores ya dejan de tener función voluntaria y son músculos más involuntarios. Y está inervado por el laringio superior recurrente o el faringio superior, ramas del nervio vago. El sexto arco, eso está en duda, pero se dice que puede dar origen al esternocleidomastoideo y al trapecio y está inervado por el onceavo nervio craneal que es el nervio espinal. Los músculos de los miembros, ya lo habíamos mencionado antes, a la séptima semana, a partir de condensaciones mesenquimáticas cercanas a la yema apical, se recuerdan que estas son las yemas apicales, superior e inferior, ese mesénquima deriva del mioblasto de los somitas ubicados entre C3 y T3, L2 y S3. ¿A qué le recuerda eso? Al plexo braquial y al plexo sacrocochigio. Y el tejido conjuntivo y los tendones de los músculos deriva de la hoja parietal del mesodermo lateral. Los miotomas, ya esto lo habíamos comentado, de la región dorsolateral del somita se forman los dermatomiotomas y estos se dividen en dermatoma y en miotoma. Ajá. Esto simplemente para recordar entonces el dermatomiotoma y el esclerotoma, que migra, se ubica alrededor de la notocorda y del tubo neural para formar el cuerpo vertebral. Aquí vemos cómo está migrando y cómo se está desarrollando. Los miotomas, vamos a hablar del tronco, a su vez se diferencian, cada bloque de miotoma se va a diferenciar en dos porciones bien definidas, el epímero y el hipómero. Y aquí tienen que prestar atención porque esta es pregunta de evaluación. Los epímeros son la porción dorsal del miotoma
y se dividen a su vez en superficiales y profundos. Y los hipómeros son los que están al frente. Si tenemos bloquecitos, los que están en la parte de delante son los hipómeros y los que están en la parte posterior, los epímeros. Y estos también se dividen, los epímeros en superficiales y profundos, y estos en dorsomedianos, laterales y ventrales. Ya lo vamos a ver en el siguiente dibujito. ¿De dónde se forman los miotomas? Ellos se van a dividir, se van a clasificar. Esto no tiene nada que ver, esto no es un sistema de evaluación, simplemente un complemento como para entender bien el origen de esto. Se dice que vienen de dos dominios, uno que se llama primaxial y uno axial. Los primaxial son los dorsales y los abaxial son los ventrales, es decir, la musculatura que va a dar origen. Los miotomas primaxiales van a dar origen a la musculatura dorsal, mientras que los axiales a la musculatura ventral. Los primaxiales comprenden la región que rodea el tubo neural y contienen solo células derivadas de los somitas. Los axiales forman las células de mesón parietal y mioblastos somíticos que migraron para formar la musculatura ventral. Esto es el complemento, eso no lo vamos a enrollar. Aquí tenemos lo que nos interesa en realidad: los epímeros y los hipómeros. Recordemos que este epímero, entonces, este epímero ahorita lo vamos a ver, se va a diferenciar en superficial porque está más cerca de la piel del cuerpo, y profundo porque está más hacia adentro del tronco del cuerpo. Y los hipómeros van a dividirse en dorsales, laterales y ventrales. Y ahorita le van a ver viendo forma a lo que estamos comentando. Véanlo acá. Entonces aquí vemos epímero superficial, epímero profundo. Hipómero dorso mediano porque se metió hacia la parte más interna, dorsal y medial del cuerpo, es decir, alrededor del cuerpo vertebral. Los laterales, ¿a qué se les parece? Miren, ¿quién se va a formar? Díganme un derivado de los laterales. Los músculos intercostales, los músculos escalenos, los oblicuos. ¿Ven? ¿Lo ven que son tres? Y los hipómeros ventrales. ¿Qué tenemos ejemplo ahorita que están de moda? El recto anterior del abdomen. Miren, no hemos estudiado mucho, pero ya por ver el dibujito yo puedo captar a qué se me va a formar. Ahora, ¿quiénes se van a formar de cada uno de ellos? Mírenlo, está muy fácil si se recuerdan el dibujo. De los epímeros superficiales se forman los músculos largos del cuello y la espalda. No voy a nombrarlos porque ustedes los conocen mejor que yo. De los epímeros profundos se forman los músculos cortos, profundos de nuca y el tronco, es decir, los intervertebrales. Los epímeros de la región sacrococcígea se degeneran, en nosotros se degeneran y forman el ligamento sacrococcígeo. Los hipómeros van a dar origen a la musculatura flexora, que son más ventrales. Los epímeros son dorsales, entonces tienden a ser la extensora. Y la musculatura lateral y ventral del cuerpo, y se dividen los dorsomedianos. En la región cervical, prevertebrales. En la región torácica, desaparece. Y en la región abdominal serían el psoas y el cuadrado lumbar, que son los que están delante del cuerpo vertebral. ¿Sí? Los laterales, entonces, en la región cervical, escalenos, interrogado trapecio y esternocleidomastoideo, porque decíamos que se derivan del sexto arco, y ahí es donde existe la duda. Pero si nos seguimos con la reglita, que son tres, el dibujito de tres, los escalenos. De la región torácica, los intercostales, y de la región abdominal, los oblicuos, mayor, menor y transverso. Y los ventrales, en la región cervical, ¿cuáles son? Los infrayoideos. En la región torácica, ¿cuál sería? El esternal. Y en la región abdominal, el recto anterior. En la zona sacrococcígea van a contribuir a la formación del periné, lo que llamamos el diafragma pélvico. Captaron que no es ningún cuentico, solamente que ahora, viendo la diapositiva, van a entender el cuentico. Bueno, y esto es para ver la musculatura del periné. En la etapa indiferenciada, donde lo que tenemos es una cloaca,
donde todo desemboca aquí, hay acúmulo de células mioblastos que van a formar ese piso del periné, ese piso pélvico, y entonces cuando se produce la división de la cloaca en una porción anterior, posterior, producto de la formación del tabique urorectal, entonces vemos que se forma la porción anterior, el seno urogenital, y la porción anal. Vean que en el hombre y la mujer prácticamente en sus inicios es lo mismo. Aquí tenemos en la mujer el clítoris y aquí tenemos el pene, que inicialmente era el falo. Entonces, a medida que esta musculatura, el pene, va creciendo, pues vemos cómo el isquio cavernoso se está estirando mientras que en la mujer se queda pequeño. El bulbo cavernoso también se estira, pero en la mujer empieza rodeado el introito vaginal. Vemos, pero en la parte posterior, la región anal son exactamente iguales. Y aquí vemos ya en el recién nacido cómo los músculos que se desarrollan son los más anteriores, que son el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso en el hombre, y en la mujer son los que le van a dar la flexibilidad a la región del introito vaginal, al vestíbulo vaginal, para la complacencia del acto sexual. Y eso es lo básico para entender el desarrollo de la musculatura y los diferentes músculos del cuerpo del bebé.